Hola chicos, espero que estén bien en casa. Soy tu querido profesor Daniel Ángel y estoy listo para enseñarte una apasionante lección de fe y amor. Entonces comencemos con la lección número 2, titulado La identidad de Jesús. Dios, el Hijo Eterno, es verdaderamente Dios, pero también se hizo verdaderamente hombre, Jesús, el Cristo, efectuando así la salvación de la humanidad. Cristo habló enfáticamente acerca de quién era Él, pero también habló de manera reiterada acerca de lo que vino a hacer. Lo que hacemos está directamente relacionado con nuestra identidad. Por eso, este capítulo se concentrará en esos dos aspectos de la vida de nuestro Salvador. Detengámonos primeramente a estudiar a Cristo como persona. Jesús era una persona especial. Nunca existió ni existirá otra persona como Él. La palabra griega monógenes, unigénito, aplicada a Cristo en el Nuevo Testamento, muestra que Él era el único de su especie. ¿Por qué? Porque además de no haber pecado y ser el Salvador, Cristo era al mismo tiempo divino y humano, es decir, 100% Dios y 100% hombre. Es difícil explicar cómo el Dios infinito y el ser humano finito pueden unirse en una sola persona. Pero, después de mucha discusión, los principales teólogos cristianos llegaron al consenso en el siglo V, más exactamente en el Concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo, de que Jesucristo, era una persona con dos naturalezas, una totalmente divina y otra totalmente humana, las que no deben ser confundidas ni separadas. Este misterio solo será aclarado en el cielo, ¿ok? La divinidad de Jesús aparece de manera muy clara en la Biblia. Hay características realmente impresionantes acerca de este hombre. Jesús tiene los mismos atributos de Dios. Él posee todo el poder en el cielo y en la tierra, entonces es omnipotente. Ostenta todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, entonces también es omnisciente. Prometió siempre estar presente con sus seguidores, entonces es omnipresente. Es inmutable como el Padre. Tiene vida en sí mismo. Entonces es autoexistente. No está afectado por la mancha del pecado. Él es santo. Él es eterno. Y es infinitamente misericordioso y amante. Ejerce los poderes de Dios. Cristo es identificado en la Biblia como creador y sustentador del universo. Es fuente de vida y juez del mundo. Él perdonó pecados, cosa que solo Dios puede hacer. Tiene nombres divinos. Él es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También es llamado Hijo de Dios. Es reconocido en la Biblia como divino. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También el autor de Hebreos en el capítulo 1, verso 8 y 10 lo identifica como Dios. Se identificó a sí mismo como divino. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Al usar la expresión yo soy en Juan 5, verso 58, Él se identificó con el Dios del Antiguo Testamento. Es descrito como divino. En varios pasajes, Él es presentado indirectamente en igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Eso se ve, por ejemplo, en la fórmula bautismal de Mateo 28:19, donde Jesús mismo manda a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es adorado como Dios. Los ángeles deben adorarlo, los discípulos lo adoraron y Él aceptó la adoración. Varias cartas del Nuevo Testamento terminan expresando gloria para siempre a Cristo. Además, es necesario mencionar que solamente un Mesías divino podría ser el Salvador de la humanidad. En cuanto a la humanidad de Cristo, las evidencias son igualmente claras, así que demos un vistazo. Jesús nació como ser humano.
Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Saben? Aunque Jesús era singular por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, él era hijo de María, descendiente del patriarca Abraham y del rey David. Creció como ser humano. En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Claro que sí, él normalmente obedecía a sus padres. Fue identificado como hombre. Jesús usó el título Hijo del Hombre 77 veces para hablar de sí mismo. Ese título extraído de Daniel 7:13 enfatiza su relación con la deidad y su solidaridad con la raza humana a través de la encarnación. Juan el Bautista, Pedro y Pablo se refirieron a él como hombre, y el pueblo lo veía solamente como hombre. Tenía características humanas. Según Hebreos 2:9, vemos que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pues sí, Él sintió hambre y sed, se cansó, sintió dolor, se entristeció, lloró, sufrió y murió. Nunca pecó, pero fue tentado como nosotros. Además, debemos destacar que solamente Cristo podía morir por la humanidad y ser nuestro gran sacerdote humano. Ahora veamos qué vino a hacer. Por lo menos hay 7 aspectos destacados en la misión de Cristo, los que nos traen certeza y seguridad. Cristo es conquistador, libertador. Rescatar al ser humano del reino satánico y llevarlo al reino de Dios era una de las tareas centrales de la misión de Jesús. En su primer sermón, en Lucas 4, Jesús mismo enfatizó que vino a dar libertad a los prisioneros y los oprimidos. Jesús también venció al diablo en su muerte. Los cuadros muestran que Jesús venció donde Adán y Eva fallaron. Es nuestro representante. En la Biblia, la idea de comunidad con sus líderes representativos es muy fuerte. Adán y Jesús son nuestros 2 grandes líderes. Mira el esquema de Romanos 5 y nuestra relación con nuestros representantes y lo que cada uno nos legó. Adán nos legó el pecado, la condenación y por resultado la muerte. Pero el segundo Adán, que es Cristo, nos legó la gracia, la justificación y por resultado la vida. Es nuestro modelo. Jesús mostró cómo debemos ser y actuar en nuestra calidad de hijos de Dios. Todo el tiempo fue sumiso al Padre. Él es nuestro modelo. Es el Salvador. En Marcos 10:45 dice que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Sin Cristo, todos estaríamos eternamente perdidos. Sustitución quizás sea la palabra que mejor expresa la obra que realizó por nosotros. Claro, Él soportó dolores y sufrimientos sin fin, por causa de nuestros pecados. Somos sanados por los sufrimientos que Él recibió. Es el revelador. Después de miles de años de pecado, la humanidad casi había perdido la noción de quién y cómo es Dios. Jesús vino a revelar a Dios y su carácter a la humanidad y al universo. La cruz es la mayor revelación del amor de Dios. Es el mediador. La epístola a los Hebreos presenta a Jesús como un misericordioso y fiel intercesor, sumo sacerdote. Cristo es el único que puede representar perfectamente a Dios ante la humanidad y a la humanidad ante Dios. Por medio de él, el peor de los pecadores tiene acceso al Padre. Es el defensor, es el juez. Jesús es al mismo tiempo nuestro abogado defensor y nuestro juez. No debemos tener miedo al juicio porque el juez conoce nuestra realidad y es nuestro amigo en el tribunal. En verdad, el que en él cree no es condenado, dice Juan 3:18. Todos los aspectos de la obra y de la persona de Cristo son importantes y se complementan.
Si aceptas al Hijo, tienes que aceptarlo como Él es y con lo que hizo. El Nuevo Testamento no deja dudas en cuanto a que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Sin embargo, algunos escépticos podrían argumentar: pero sus autores escribieron libros teológicos con propósitos ideológicos y no obras históricamente confiables. Por eso, todo lo que leemos en la Biblia se hace sospechoso. Lee Strobel, un premiado periodista de The Chicago Tribune, pensaba de esa manera. Más que escéptico, él se consideraba ateo. Un día, intrigado por los cambios en la vida de su esposa Leslie, que se hizo cristiana, él decidió investigar las evidencias de que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Al tener formación legal, él pesó todas las evidencias bíblicas, históricas y científicas, entre otras, entrevistando a una serie de especialistas de varias áreas. Resultado: Strobel terminó convirtiéndose en un predicador cristiano. Si lees en inglés, tú mismo puedes certificar la recreación de su investigación en el libro The Case for Christ. Ahora algunos datos importantes para finalizar. Los judíos consideran a Jesús un maestro o un impostor, pero no el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, aunque el número de los judíos mesiánicos está creciendo sensiblemente. Los musulmanes consideran a Jesús un gran profeta. En el Corán, él es llamado el Mesías, pero ellos no lo consideran el Hijo de Dios ni admiten que fue crucificado como nuestro Salvador. Para los adeptos de la nueva era, Jesús no es más que un ejemplo para la humanidad, pero no es el Salvador. Los cristianos en general consideran a Jesús como el Hijo de Dios, miembro de la deidad y Salvador de la humanidad. Sin embargo, algunos cristianos creen que contrajo matrimonio con varias esposas y tuvo hijos. Otros cristianos enseñan que Jesús fue creado por Dios, pero no es Dios hombre. Los adventistas del séptimo día creen que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo, para salvarnos del pecado. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Y bien, de esta manera conocimos la identidad de Jesús. Soy Daniel Ángel y hasta un próximo encuentro.